Muy bien, hermanos, una vez más, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta ocasión para abordar la segunda parte de este debate que estamos celebrando, el hermano Jaime Restrepo y su servidor. Y voy a introducir esta afirmativa con lo que hasta hoy hemos demostrado a la luz de las Escrituras. En primer lugar, demostré que es un error afirmar que fueron los padres de la iglesia los que enseñaron por primera vez que el repudiado por fornicación no queda libre para casarse. Esos predicadores enseñan verdades y errores, por lo que tocaría probar que en cuanto a la doctrina que nos ocupa, estaban equivocados. No obstante, hemos estado viendo que el que está equivocado es el hermano Jaime, ¿verdad? Con esa doctrina de que el repudiado queda libre para casarse y que si no lo hace, y si lo hace, perdón, pues peca, ¿verdad? Entonces, este argumento de los padres de la iglesia no procede. En segundo lugar, demostramos que Deuteronomio capítulo 24, versículo 2, no dice que la mujer repudiada podrá ir y casarse con otro hombre, indicando el texto un hecho posible, pero no permitido. Expresiones semejantes las encontramos en la primera carta de Juan capítulo 7, versículo 11, donde dice, y si se separa. Ahí no está permitiendo la separación, no está diciendo Dios sepárese. Lo que está diciendo es que si eso sucede, si se da esa circunstancia, entonces hay una norma que respetar. Lo mismo en Santiago capítulo 3, versículo 4. Si tenéis celos amargos, ¿Dios está permitiendo que tengamos celos amargos? Sin duda que no. Si no está permitiendo que tengamos celos amargos y si no está permitiendo que la persona se separe, entonces tampoco está permitiendo que la mujer repudiada en Deuteronomio capítulo 24, versículo 2, vaya y se case. El hermano Jaime me dio la razón al aceptar que Deuteronomio capítulo 24 no dice aceptar, o no dice podrá, mejor dicho, no dice podrá. Y con esto su afirmativa es falsa. ¿Por qué? Porque todo su discurso descansa precisamente en Deuteronomio capítulo 24. Si Deuteronomio capítulo 24 no enseña que la mujer puede o podrá ir y casarse, entonces todo su discurso se cae, porque de ahí depende Mateo 19:9 y todos los demás pasajes que nuestro hermano ha usado. Entonces es falso que la Biblia enseña que el repudiado por fornicación queda libre para casarse con otro y si lo hace no peca. Eso es falso. En tercer lugar, demostré que el hermano Jaime adulteró el derecho al hablar de la prótasis y la apódosis, diciendo que el versículo 2 no contiene una hipótesis cuando la prótasis se compone de hipótesis precisamente. Si no tuviera la prótasis, si no tuviera hipótesis, pues entonces no sería una prótasis, no existiría simplemente. Si el verso 2 de Deuteronomio no hubiese sido redactado, el de Deuteronomio capítulo 24, como una hipótesis, entonces la casuística no existiría, no habría prótasis. Pero dado que el hermano mismo reconoció en una buena parte de su discurso que el versículo 2 es parte de una prótasis, entonces me concede otra vez la razón de que es un error afirmar que la mujer repudiada tenía permiso divino para volver a casarse. Número 4, demostré que transferí la cláusula de excepción de Mateo capítulo 19, versículo 9, al casamiento de aquel que se casa con la repudiada es un error. No se puede transferir una cláusula adverbial que modifica un solo verbo a otro verbo diferente de una oración independiente de la primera. Nuestro hermano adulteró Mateo 19:9 delante de nosotros. Él mismo añadió ahí que el que se casa con la repudiada no adultera. Sin temor alguno, nuestro hermano adulteró la palabra de Dios. No hay razón para ese no. Torturó a la Biblia, torturó a las Escrituras para hacerla decir lo que la Biblia no dice. Eso es torturar la palabra del Señor y eso es algo grave. La Biblia enseña que el repudiado por fornicación no queda libre para volver a casarse con otro y si lo hace, peca. Antes que nada, debo decir otra vez que yo no estoy insultando al hermano Jaime, solamente estoy describiendo lo que él está haciendo. Y lo que él está haciendo es adulterando la palabra, cambiando lo que la Biblia dice y está aquí usando Biblias, versiones bíblicas que le convienen a su causa.
Tampoco estoy mintiendo cuando dije que el hermano no practica lo que predica. Este es el libro que escribió el hermano Jaime. Aquí está su nombre. Jaime Restrepo. Matrimonio, divorcio y segundas nupcias, la enseñanza uniforme de Moisés, Jesús y Pablo. Y aquí está el libro del americano. Este es un falso maestro. Y aquí dice exactamente lo mismo, es el mismo título. Si usted sabe inglés, usted sabe que acá dice matrimonio, divorcio y segundas nupcias, la enseñanza uniforme de Moisés, Jesús y Pablo. Pero para que no quede ahí en una especulación, porque alguien podría decir, pero es que es un título igual, pero no es el mismo libro, es el mismo libro. Ya lo hemos cotejado. Aquí en la página 26 de este libro hay un error histórico diciendo que el diccionario de Thayer fue publicado en 1875. Aquí lo tengo subrayado, marcado ese error. Yo tengo las 2 ediciones de Thayer que existen y eso es un error. Ahora, cuando nosotros vamos a lo que escribe el hermano Jaime, que él estudió por su propia cuenta, que él no sigue tradiciones ni doctrinas de hombres, ni tampoco se atrevería a copiar el libro de otro, palabra por palabra. Qué curioso que nuestro hermano cometió exactamente el mismo error. Y él dice aquí, en 1875, cuando fue publicado el léxico de Thayer, el mismo error. Cuando el léxico de Thayer pues fue publicado en 1885. El hermano puede decir, es que fue un error de dedo. Pues fue el mismo error de dedo que este. Exactamente el mismo. El dedo que movió a Dawson a escribir eso es lo mismo que movió el dedo del hermano. Luego, la segunda revisión de Thayer fue en 1889. Y la primera revisión de la escritura original del alemán fue en 1862. Entonces, es evidente que yo no estoy calumniando ni difamando al hermano Jaime, a quien respeto en el Señor y a quien amo en Cristo. No lo estoy difamando cuando estoy demostrando que el hermano no practica lo que predica. Y eso nada más es para muestra un botón. Es un pequeño botoncito. Si alguien quiere saber más de esto, con todo gusto yo le puedo demostrar que básicamente es una traducción del libro de Dawson, que por cierto debería ponerle ahí traducción, adaptación, para que no suene a plagio. Ahora, la Biblia enseña que el repudiado por fornicación no queda libre para volver a casarse con otro y si lo hace peca. En primer lugar, la Biblia enseña que solamente 2 clases de personas son libres para casarse con otro sin pecar. ¿A quiénes? A los que han enviudado y los que han repudiado por fornicación. La Biblia lo dice. No tengo que usar griego, ni hebreo, ni gramática, ni nada, hermanos. No tengo que usar comentarios. La Biblia lo dice. Los que han enviudado, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 39, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Si su marido, ve, ahí está la casuística, ahí está la posibilidad, la hipótesis. Si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Entonces hay cierta clase de cristianos o personas que son libres. Y la Biblia lo dice, libre es para casarse. Entonces la Biblia enseña que el repudiado por fornicación no queda libre. La que queda libre es la viuda. Los que repudian por fornicación, dice la Biblia en Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, siempre y cuando no la repudie por fornicación. Pero cuando la repudia por fornicación, si se casa con otra, no adultera. ¿Y sabe qué? El hermano Jaime tiene que aceptar que esto es verdad. Yo estoy seguro que el hermano no se va a atrever a negar lo que dice 1 Corintios, ni tampoco lo que dice Mateo 19:9 con respecto a los que quedan libres para casarse. Yo espero que el hermano, de una manera honorable, venga y reconozca que la Biblia dice que los que pueden repudiar y casarse con otro es el viudo y también aquellos que repudian por fornicación.
¿Qué hay del repudiado por fornicación? ¿Qué pasa con él? Este es el tema en controversia. Dice la Biblia en Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Ahora vean las palabras que están en rojo. Cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay alguien que es repudiado por fornicación. Y es lo que está diciendo Cristo. Cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación, quiere decir que hay alguien que es repudiado por fornicación. Dice el texto que es libre para casarse con quien quiera. Una expresión similar a la de 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, que sería un texto paralelo. Dice ahí que esta persona es libre para casarse con quien quiera. No, no dice. Si no dice que es libre para casarse, entonces es verdad que la Biblia enseña que el repudiado por fornicación no es libre para volverse a casar, y si lo hace, peca, actuando contra la voluntad de Dios, actuando de su propia iniciativa, actuando de manera subjetiva. Cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación, ¿qué pasa con el repudiado? ¿Es libre? Eso no lo dice la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? El que se casa con la repudiada, adultera. El que es repudiado por fornicación no es libre para casarse con quien quiera, porque si fuera libre, entonces al casarse con él, pues no habría ningún pecado, no habría fornicación, no habría censura de parte de la palabra de Dios. Entonces, es verdad que la Biblia enseña que el repudiado por fornicación no queda libre para volver a casarse con otro, y si lo hace, peca. En Mateo capítulo 5, en el versículo 32 dice, el que repudia a su mujer hace que ella adultere. Fíjese bien en esta sentencia. El que repudia a su mujer hace que ella adultere. Aquí hay alguien que es repudiado por cualquier otra causa que no sea fornicación. ¿Qué pasa cuando alguien es repudiado por cualquier otra causa que no sea fornicación? Bueno, dice Mateo 5:32 que la persona que repudia es culpable del adulterio del repudiado. En este caso, el que repudió provoca que ella adultere al volver a casarse con otro, porque de otra manera no habría modo de adulterar sin casarse, ¿verdad? ¿Quién diría, es que adulteró sin casarse? No, sería absurdo. En este caso, el que repudió es culpable del adulterio de la que ha sido repudiada, es responsable de la acción que toma la repudiada cuando fue repudiada por cualquier otra causa que no sea fornicación. Ahora bien, fíjense en esto. El que repudia a su mujer por causa de fornicación, ¿hace que ella adultere? En el caso anterior vimos que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, pero el que repudia a su mujer por causa de fornicación, ¿también hace que ella adultere? El que repudia por fornicación no es culpable del adulterio de la repudiada. Eso es lo que está diciendo Cristo. La repudiada por fornicación, y solamente ella es culpable de adulterar. Cuando alguien repudia a su cónyuge porque fornicó, ya no es responsable de las acciones que ella lleve a cabo casándose otra vez. Ella es responsable. Pero si usted repudia a su esposa no por fornicación y ella va y se casa con otro, usted también es culpable del adulterio de ella. Pero cuando hay fornicación, usted es libre. Usted es libre de esa culpa. Usted ya no es responsable de lo que ella ha hecho. Entonces, dado que ella es culpable de su adulterio al ser repudiada por fornicación, es verdad que no quedó libre para casarse con otro sin pecar. La Biblia es clara. No estoy usando tecnicismos, no estoy usando gramática, no estoy usando alguna cosa que no entendamos. Es la palabra de Dios hablando sola. Ya usaré los tecnicismos
sí creo que es necesario, pero por el momento he demostrado hasta aquí que el repudiado por fornicación no es libre y si se casa con otro comete pecado. No queda libre. Aunque se predique con mucha pasión, aunque se hable con mucha subjetividad, aunque se llore, aunque se diga con mucha fuerza, aunque se convenza a 10 o a 20 o a 100 personas, o aunque podamos convencer incluso a un país entero de que el repudiado por causa de fornicación queda libre, la Biblia dice que no. Ahora, hermanos, déjenme les explico por qué tengo que ser un poco duro con esto. Este tema no trata con si podemos tomar refrescos, hermanos. No estamos hablando de si comer tacos o comer hamburguesas. No estamos hablando de cuál ropa me gusta más. Aquí estamos hablando de la doctrina de Cristo. ¿Y sabe qué? También estamos hablando de la redención del hombre. Si resulta que el hermano Jaime tiene la razón y yo estoy equivocado, yo voy directo al infierno, hermanos. Precisamente por negar la doctrina de Cristo, precisamente por imponer una regla por encima de los creyentes, que es algo injusto, que es impropio, que es incorrecto, que es una carga pesada, que yo no tengo autoridad para imponer. Pero si resulta que el hermano Jaime está equivocado, él va directo al infierno por desobedecer a Cristo, por promover esta doctrina que él no enseñó, por adulterar las escrituras, por cambiar lo que la Biblia dice. Mi hermano Jaime, duele, yo sé que duele cuando uno está equivocado. Sobre todo duele cuando nos dicen, estás equivocado. Y yo le entiendo porque soy predicador también. Y tengo años predicando y los predicadores tenemos una dignidad que cuando se nos dice, estás equivocado, es difícil reconocer que estamos equivocados. Y más difícil es cuando te dicen, estás equivocado. Ya pasé por eso, hermano. Yo estuve en el error por muchos años y tuve que reconocerlo. Y tuve que cambiar y tuve que sacrificar a mi familia incluso por reconocer que estaba equivocado. Pero ¿sabe qué? No me arrepiento. No me arrepiento de eso. Al contrario, cuando reconocemos que estamos equivocados, se dignifica nuestra vida. El respeto se recupera, hermanos. El respeto, incluso el respeto de Dios. Así que, ¿por qué estoy diciendo que nuestro hermano se equivoca? Porque yo quiero que nuestro hermano recapacite. Y porque quiero que los que han creído esa doctrina también recapaciten. No es correcto adulterar la Biblia. No es correcto adulterar las escrituras. Y aquí he demostrado con simples versículos, con una lectura sencilla, sin tecnicismos, para que todos nos entendamos. He demostrado ¿qué cosa? Que la Biblia enseña que el repudiado por fornicación no queda libre para volver a casarse con otro. Y si lo hace, peca. Voy a ceder el tiempo que me queda, hermano. Voy a dejar el lugar. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, hermanos. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Antes de empezar mi exposición, quiero decir dos cosas. Somos cristianos. Como cristianos debemos comportarnos. No como los de afuera, en donde se lanzan calificativos ofensivos. Eso lo hace la gente de afuera. Eso no es de cristianos. Y aun cuando el hermano Oscar al inicio pues mencionaba varios puntos, hay uno con el cual yo no estoy de acuerdo. Porque el mismo apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:15 dijo, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. El hermano Lorenzo ha venido a presentar defensa de lo que él cree, lo mismo que yo. Pero dice el apóstol Pedro que presente defensa con mansedumbre y respeto.
Es lo que quiero que él haga conmigo, como yo lo he hecho con él. Yo no soy ningún falso. Yo no estoy torciendo las escrituras. Yo no estoy adulterando ni añadiéndole a la palabra de Dios. Estoy estudiando. Y si alguien me puede ayudar a ver en qué estoy equivocado, bienvenido sea, y lo reconozco. Pero no me llame, es que a usted le conviene, lo que usted dice es falso, usted adultera la palabra de Dios. Lo mismo podría decir yo de usted, hermano Lorenzo. Pedro dice, presentad defensa, y hermano Lorenzo, venga a presentar defensa de lo que cree con mansedumbre y con respeto. Y Judas, en su carta dijo, en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortaros, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Ahí dice contendáis, no dice contender. Una cosa es contender y otra cosa es que contendamos. Este es un debate para que contendamos. Este es un debate para que presentemos defensa con mansedumbre y con respeto. Ahora, en esta primera parte de mi exposición no voy a abordar inicialmente lo que el hermano Lorenzo acaba de presentar como la afirmativa. Me voy a devolver al día de ayer. Deuteronomio 24 dice, cualquiera que tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Quiero empezar diciendo que este tema del divorcio y de las segundas nupcias, obviamente, como ustedes lo saben, es algo serio, es algo sensible. Pone los pelos de punta a muchos. Y el hermano Lorenzo, en la exposición de ayer, sostenía que quien fue repudiado por fornicación no puede volverse a casar. Lo acaba de decir extensamente en lo que él ha expuesto. Pero yo quiero que miremos con cuidado lo que dice la Biblia, sin prejuicios. Un texto clave es Jeremías 3, del cual el hermano Lorenzo ayer nos hizo una buena exposición. Pero el hecho de que haya hecho una buena exposición no quiere decir que él esté en lo correcto. Jeremías 3 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, el contexto remoto de Jeremías 3 es Deuteronomio 24. Y cuando allá dice el profeta, y son las palabras de Dios a través del profeta, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel corresponde a lo que decía en Deuteronomio 24, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Aquí está diciendo que la fornicación era la cosa indecente de la cual hablaba Moisés en Deuteronomio 24. Y dice, yo la había despedido. Bueno, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 24 en la parte final? Y la despedirá de su casa y dado carta de repudio, que es lo que decía Deuteronomio 24, le escribirá carta de divorcio. Ustedes pueden ver el paralelo que hay entre Deuteronomio 24 y Jeremías capítulo 3. Ahora, dice que también su hermana fue y fornicó, al igual que ella. O sea, pues hizo lo mismo que la hermana. Estamos hablando de Judá y de Israel. Pero primeramente el Señor habla de Israel y luego dice que la hermana de Israel, que era Judá, fue y hizo lo mismo que ella. Fue y fornicó. La causa indecente de la cual hablaba Deuteronomio 24. Quiero mostrarles, hermanos, que Jeremías 3 es fundamental para entender qué es la cosa indecente en Deuteronomio 24. Y haciendo el contraste, el paralelo entre los dos pasajes, está diciendo que la cosa indecente de Deuteronomio 24 es la fornicación.
En la exposición de ayer del hermano Lorenzo, decía, dice Jeremías 3:8 que la causal del divorcio de Dios para con Israel fue la fornicación. No, que el texto no lo dice. Aquí hay un perfecto hebreo, la palabra niafa. Bueno, yo no conozco de hebreo ni sé cómo se pronuncia, solamente lo que leo. La palabra niafa, que quiere decir fornicación, está en perfecto hebreo, y el perfecto hebreo describe una acción completada en el pasado, pero no necesariamente la anterior en la acción principal. Me estoy devolviendo a lo que él expuso el día de ayer, porque yo no sé cuántos de ustedes lo entendieron. Ahora, citó el léxico de este señor Muraoka, una gramática bíblica del hebreo, para sustentar lo que decía. El perfecto hebreo puede referirse a una acción completa desde la perspectiva del hablante, aunque no necesariamente sea anterior cronológicamente a otra. Lo que quiere decir, y lo que expuso el hermano Lorenzo, si usted lo entendió ayer y si no lo entendió se lo voy a decir, es que el Señor, cuando le dio la carta de divorcio a Israel, no fue por fornicación, fue por otra cosa. O porque haya ocurrido algo después de haberle dado la carta de divorcio. Eso fue lo que él dijo ayer. Si lo entendió, me alegra que lo haya entendido. Y si no lo entendió, espero que ahorita que lo he dicho lo haya entendido. Pero lo que ocurre es que no se puede negar bajo ninguna circunstancia que la carta de divorcio que la causa indecente de la cual hablaba Moisés, el mismo Señor Jesús, las 2 veces que habló del tema, dijo que era fornicación. Le aclaró el asunto al pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos habían interpretado la causa indecente cualquier cosa, que por cualquier cosa se podían divorciar. El Señor le dice, no señores, por cualquier cosa no se pueden divorciar. La única razón por la cual usted se puede divorciar y volverse a casar es la fornicación. Porque el Señor aquí, en su contexto, está refiriéndose al remoto que era Deuteronomio capítulo 24. Por eso, ayer yo leía, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, que era lo que decía Deuteronomio 24. Pero yo digo que el que repudia a su mujer por causa de fornicación, y lo dijo ahorita el hermano Lorenzo, si lo hace por fornicación, el marido se puede volver a casar. Pero lo que él dice es que aquella que fue repudiada por fornicación no puede volverse a casar. Que decía Deuteronomio 24:2 dice que aquella mujer en la cual su marido encontró causa indecente, salida de su casa, versículo 2, podrá ir y casarse con otro hombre. Es lo que el Señor les está diciendo en Mateo capítulo 5. Y es lo que el Señor también les está diciendo en Mateo capítulo 19. Ahora, la cita que el hermano Lorenzo hizo de esta gramática, el perfecto hebreo puede referirse a una acción completa desde la perspectiva del hablante, aunque no necesariamente sea anterior cronológicamente a otra. Vuelvo y repito, lo que el hermano Lorenzo ha tratado de explicarnos a nosotros es que cuando el Señor le dio la carta de repudio a Israel, no fue por fornicación. Ustedes podrán decir, hermano Jaime, yo no escuché eso. Bueno, vuelvo y cito, mire, ahí está 1:58:04. Lo invito para que revise la grabación del audio del debate de ayer, porque en esa hora, a la 1:58, él dijo, dice Jeremías 3:8, que la causal de divorcio de Dios para Israel fue la fornicación. No. Que el texto no lo dice. El texto sí lo dice. Su diapositiva de ayer en el debate decía, a continuación voy a demostrar 4 verdades que refutan la idea de que la mujer de Deuteronomio 24 fue repudiada por fornicación. Voy a demostrar que el hermano Jaime está equivocado.
El hermano Jaime necesita leer un poquito más. La cosa indecente en Deuteronomio no es fornicación. El uso de Jeremías 3:8 para definir la cosa indecente es incorrecto. Jeremías 3:8 no dice que la carta de divorcio es por causa de fornicación. Jeremías 3:8 no dice que Dios real y verdaderamente entregó una carta de divorcio. A mí me tocaría leerlo de otra manera, pues, para decir, poder llegar a ese tipo de conclusión. Y es más, él nos decía, citando Ezequiel 23, y aclaraba, decía muy bien, Deuteronomio 24:1 dice causa indecente, por haber hallado en ella causa indecente, y nos explicaba que la palabra hebrea es esa, herbadabar. Y dice que la palabra para fornicación es diferente, herbadabar. Eso es cierto. Y citó Ezequiel 23, hablando de los pecados de Samaria y Jerusalén. Se ilustra la profecía con dos mujeres y ellas dice que fornicaron. De una leemos, Ahola cometió fornicación, del hebreo saná. Deuteronomio 24 dice, herba davar, causa indecente, alguna cosa indecente. Deuteronomio, Ezequiel 23 no usa causa indecente, el término causa indecente, usa la palabra hebrea saná. Si Deuteronomio 24:1 hablara de fornicación, leeríamos la palabra saná en lugar de la expresión herba davar. Es verdad que Deuteronomio usa una palabra diferente a la que utiliza Ezequiel en el capítulo 23. Eso es innegable. Ahora, señor Alfred R. Shane, en su libro La Biblia y los tiempos de Jesús el Mesías, dijo, pero en los círculos judíos toda la controversia entre los diferentes maestros se centraba en este punto. Todos admitían que el divorcio era legal y la única cuestión era sobre qué base. ¿Qué era la cosa indecente? ¿A qué se refirió Moisés con cosa indecente en Deuteronomio 24? Bueno, Dios dijo en Jeremías capítulo 3 que la cosa indecente era la fornicación. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 y en Mateo 19 que la cosa indecente de Deuteronomio 24 es la fornicación. Señor Barclay en su comentario dice, uno de los grandes problemas que presentaba el divorcio judío dependía de la formulación mosaica. Esa formulación establecía que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella no hallaba gracia en sus ojos, porque él había encontrado algo indecente en ella. La cuestión era cómo se había de interpretar la frase algo indecente. En este momento, en este punto, los rabinos judíos estaban divididos diametralmente y era aquí donde los interlocutores de Jesús querían involucrarle. Los de la escuela de Shammai estaban seguros de que una cuestión de indecencia quería decir fornicación. Había otra escuela, la de Hillel, que decía no, cualquier cosa. Eso era lo que decía la escuela de Hillel. Pero Shammai, la escuela de Shammai, decía, no, es fornicación, y Jesús estuvo de acuerdo con él. ¿Cómo le parece? Jesús dijo, la causa indecente, el algo indecente de Deuteronomio 24 es la fornicación. Quería decir fornicación, y solo eso, y que no se podía despedir a una mujer por ninguna otra causa. Ahora, dentro de las reglas de hermenéutica, hay una regla número 16 que se refiere al contexto. Clinton Lockhart, en su libro Los Principios de Interpretación, en la página 108, dijo, el contexto de una palabra o expresión es la parte de un discurso que está inmediatamente conectada a ella o que la precede o la sigue. Las partes estrechamente conectadas constituyen el contexto inmediato, mientras que las de otro párrafo o capítulo forman el contexto remoto. En la mayoría de los escritos y enunciados existe tal condición de pensamiento en cláusulas, oraciones y párrafos, en la que una parte indicará en cierta medida el significado de otra. Hay que tener en cuenta el contexto inmediato y el contexto remoto. Por eso, regla número 16, una expresión debe interpretarse para adaptarse al contexto. Deuteronomio 24 dijo alguna cosa indecente. Jeremías capítulo 3:8
cuyo contexto remoto es Deuteronomio 24, dijo por haber fornicado. Y en Mateo capítulo 5, versos 31 y 32, el Señor dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. ¿Qué estaba el Señor explicándole al pueblo judío? Lo que había dicho Moisés en Deuteronomio 24. El Señor no está enseñando algo diferente. A no ser por fornicación, alguna cosa indecente. Lo corroboró Dios mismo en Jeremías 3 y lo corroboró el Hijo de Dios en Mateo capítulo 5. Hace que ella adultere si no es por fornicación, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y eso vuelve y lo repite en Mateo capítulo 19. Al final de su ministerio le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué es lo que dijo en Deuteronomio 24? Salvo por causa de fornicación. El Señor estaba hablando aquí, explicándole a ellos lo que decía Moisés. Sí, él autorizó dar carta de divorcio, pero la razón para que lo pudiera hacer y volverse a casar es que fuera por causa de fornicación, cosa indecente. Si no es por eso y se casa con otra, adultera, el que se casa con la repudiada, adultera. El mismo libro de hermenéutica del señor Clinton Lockhart dice, grados de afinidad en paralelos, posibilidad de grados. En matemáticas, si dos líneas son paralelas, no pueden serlo más ni menos, pero ocurre lo contrario en el caso de los pasajes paralelos. Por paralelos nos referimos a pasajes cuyas partes se corresponden exactamente entre sí, sino a aquellos que tienen algo en común, especialmente palabras o pensamientos que son iguales. Es natural que haya más en común entre algunos paralelos que entre otros, y por esta razón podemos establecer una clasificación. Número 2, el mismo pensamiento o uno similar, pero con diferentes palabras. Presten atención a esto. Esto es hermenéutica, interpretación de las escrituras. Ahora, el mismo pensamiento o uno similar, pero con diferentes palabras. ¿Me queda un minuto? Perfecto. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer, alguna cosa indecente. Jeremías capítulo 3, verso 8, el Señor está diciendo casi lo mismo que Moisés en Deuteronomio. Ella vio que por haber fornicado, el mismo pensamiento o uno similar, pero con diferentes palabras. Las palabras que utilizó Moisés fue algo indecente. La palabra que usó Dios en Jeremías fue fornicado. Y la palabra que utilizó el Señor Jesucristo en Mateo, bueno, yo la había despedido y dado carta de repudio, que es similar, el mismo pensamiento o uno similar, pero con diferentes palabras. ¿De qué está hablando Jeremías? De lo mismo que está hablando Moisés en Deuteronomio 24. No está hablando de dos cosas diferentes. Mateo 5, el Señor dijo lo mismo. Dele carta de divorcio, que fue lo que dijo Jeremías y que fue lo que dijo Deuteronomio capítulo 24. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la cosa indecente, en Deuteronomio 24, y por haber fornicado en Jeremías capítulo 3. Se me acabó el tiempo. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la exposición. Pensaba presentar defensa de mi tesis, de que la Biblia enseña que el repudiado por fornicación no queda libre para volver a casarse con otro, y si lo hace peca, pero nuestro hermano prefirió abordar lo que ya estudiamos ayer, argumentando, no dando un resumen, sino argumentando, y por eso voy a tener que refutar otra vez lo que ya refuté ayer, y mi tesis ya no va a poder ser defendida cuando el hermano venga aquí, quizás a refutarla. ¿Sí? Entonces, para que tengan eso presente. En primer lugar, quiero decir que efectivamente somos cristianos, somos hijos de Dios. A nosotros nos rigen los principios bíblicos, hermanos, no los principios políticos. Una cosa muy importante es que los términos divinos no necesariamente significan lo mismo que los términos humanos. Nosotros podemos hablar de paciencia, pero no siempre la paciencia de la que habla la Biblia es la paciencia que la cultura
o que el mundo practica. Podemos hablar del amor, por ejemplo. Y los homosexuales, ¿verdad? Dicen, pues nosotros practicamos el amor y nos amamos. Pues sí, pero no ese es el amor del que habla Dios. E incluso Jesucristo dijo, yo reprendo y castigo ¿a quién? A todos los que amo. Tremendas palabras, hermanos. Reprender y castigar. Uno podría decir, bueno, pero ¿dónde está el amor ahí? No, es que hay amor real ahí. Hay amor verdadero. El padre que no disciplina a su hijo, que en el texto original dice que no castiga a su hijo, no lo ama, sino que lo aborrece. Y ninguna reprensión al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Y obviamente cuando nuestro hermano escucha términos que describen su posición, pues viene a llorar aquí que yo lo estoy insultando, que lo estoy agrediendo o que yo me estoy comportando como mundano. Sin embargo, yo no jamás, hermano, revise las grabaciones minuto a minuto y usted señale donde yo le dije que usted era falso. Usted me lo manda, por favor, y si lo encuentra, públicamente le pido perdón por decirle falso. Yo dije que usted usaba a su conveniencia la Biblia y eso es verdad. Porque en todas sus exposiciones usted evita, por ejemplo, la Biblia de las Américas para citar Deuteronomio capítulo 24. ¿Por qué no la usa? ¿Por qué no se sienta ahí? ¿Por qué no se fundamenta ahí? Siempre utiliza la Dios habla hoy. Siempre utiliza la Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque ahí dice podrá. Y eso es conveniente, claro. Si nuestro hermano cree que el repudiado puede volver a casarse, es conveniente que yo cite una Biblia que dice puede volver a casarse. ¿Por qué cree usted que los testigos de Jehová sacaron su propia traducción bíblica? Porque es conveniente sacar una nueva Biblia que con un mensaje más moderno para que diga que Jesucristo no es Dios. Eso es conveniente. Porque es conveniente, ¿verdad?, que un católico venga a mí para discutir sobre si María es virgen o no, o fue siempre virgen o no, cuando ella pues me muestra un pasaje donde dice que sin haberla conocido, dio a luz a Jesús. Ah, qué conveniente traducción. Y así podría mostrar muchos ejemplos de que efectivamente a veces las Biblias representan una conveniencia para una falsa doctrina. Pero ¿qué podemos hacer entonces? ¿Nos peleamos con las Biblias, con las traducciones? ¿Nos agarramos a bibliazos y decimos, hermano Jaime, usted está mal porque usa la 60 y no, usted está mal porque usa otra versión? No peleemos, vamos al texto original. Vamos al texto original y ahí, mire, testigos de Jehová tienen que guardar silencio. Católicos guardar silencio y todo sectario. Cuando vamos al texto original a hacer un análisis de lo que dice el pasaje, guarda silencio. Incluso Robertson, incluso los eruditos que usted cita. Cuando van, por ejemplo, a Marcos 16, ¿sabe qué dice Robertson? Sin descaro alguno y sin poder alguno, dice que el bautismo no es necesario para la salvación. Citando y comentando Marcos 16. Ah, él es un erudito. Ah, es un hombre respetable. Ah, es un hombre que debemos seguir ciegamente por lo que dice. No, señor, será muy erudito. Pero Jesucristo dice que el bautismo es necesario para la salvación. Así que, mi hermano, no lo estoy ofendiendo. Al contrario, mi hermano, es mi deber señalar su error. Es mi deber decirle que está equivocado. Es mi deber decirle cómo se equivoca. Es mi deber abrirle los ojos y si no los quiere abrir, si no quiere ver, pues con su pan se lo coma. Siga su camino. Yo no voy a salir de aquí diciendo, no, ni me hable. No, pues es su decisión, es su alma, mi hermano. Yo hago mi deber y yo no quiero ir allá al juicio y que Dios me diga, no le advertiste a Jaime, no fuiste fuerte con él, no le dijiste con pelos y señales en qué está mal, no lo amonestaste. Mi hermano, usted conoce la Biblia y creo que todos conocemos la Biblia para que vean cómo reprenden los profetas. Y dígame si son decentes desde el punto de vista del mundo. Dígame si son decentes desde el punto de vista político mundano. Dígame si son decentes. Jesús reprendió duro, hermano. Duro, sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras. Ah, caramba. ¿Y qué decir cuando entró al templo, verdad? Y sacó a los cambistas y a los que venden allí y los sacó, hermano, hizo azote de cuerdas. ¿Va a ir usted a decirle a Jesús que no sea pues tan agresivo, tan violento? Sin embargo, la Biblia dice
Que sí, discutamos y debatamos con mansedumbre, con paciencia, pero la paciencia según quién, la mansedumbre según quién. Jesús no fue manso y humilde. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ah, sí, y allá lo vemos azotando cuerdas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y lo vemos diciendo generación de víboras. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y dijo, díganle a aquella zorra. Tremendo, ¿no? Decirle a alguien zorra. Obviamente Jesús no quería insultar carnalmente, ¿no? Él simplemente estaba describiendo la condición de las personas. Entonces, si usted usa conveniencia a la Biblia, se lo estoy demostrando. Si usted se equivoca, lo estoy demostrando, hermano. No estoy diciendo nada extraño. Usted viene muy sensible, mi hermano. Y todavía me imputa términos o calificativos que yo no he usado. Yo nunca le he dicho falso, que se lo podría decir con toda justificación. Pero no lo he hecho. Entonces ahí usted empieza mal. Usted necesita volver a la Biblia, volver a ese espíritu que está en la Escritura, porque yo entiendo, hermanos, que los falsos maestros, ahora sí hablo en términos generales, los falsos maestros, una cosa que tienen es que siempre quieren hablar de que estemos unidos, de que nos hablemos bonito, de que practiquemos el amor entre nosotros. Todo falso maestro, ese es su discurso. Hay que amarnos, hay que respetarnos, no hay que atacarnos, no hay que dividirnos, no hay que esto. ¿Sabe por qué? Pues porque ese es el truco. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No moriréis. ¿Ustedes creen que la serpiente le faltó al respeto a Eva? ¿La asustó? No, si lo que quería era ¿qué? Seducirla. Y eso hacen los falsos maestros. Se convierten de un día para otro. Se convierten en personas muy tolerantes, muy pacíficas, que hay que aceptarnos todos. ¿Sabe por qué? Porque lo que quieren es que su posición, su condición no sea expuesta. Eso es lo que quieren. Así que yo no caigo en ese truco psicológico, hermano. Ese truco político, no va conmigo, vamos. Y yo espero que ustedes tampoco lo hagan, hermanos. No caigan en ese truco, porque los hombres van a venir aquí a decirles hay que amarnos, hay que respetarnos. Respeten la Biblia primero. Respeten la doctrina de Cristo. No falten el respeto a la Biblia enseñando doctrinas inmorales y perversas, corruptas. Respeten la Biblia. Vienen exigiendo respeto. Vienen exigiendo que uno se conduzca con ciertas normas de etiqueta o de conducta. Y ellos con toda libertad dicen lo que se les pega la gana sobre la doctrina. Y hasta nos dicen veladamente que somos tradicionalistas, que somos cerrados de cabeza. No se lo van a decir, tú eres un cerrado de cabeza, no, pero le van a decir, hay que leer la Biblia sin las tradiciones. Ah, ya me dijiste tradicionalista. Ah, ya me dijiste que estoy atorado a doctrinas humanas, a caprichos de hombres. Ya me insultaste según tú, pero como tú te haces baños de pureza, tú eres limpio al hablar, tú eres santo, tú eres impoluto, ¿verdad? Al hablar, y yo soy un total loco. Pues llámenme loco si quieren, no tengo problema. Usted me puede decir falso si quiere, no tengo problema. No me voy a ofender, no voy a pasar aquí a llorar y a decir, hermano Jaime, no me esté diciendo falso. Hermano Jaime, no me esté diciendo que tuerzo la Biblia. Hermano Jaime, no diga esas cosas. ¿Sabe qué? Me importan 3 cacahuates como me diga. Porque lo que voy a hacer es que voy a pasar y le voy a demostrar que el que tuerce la Biblia es usted. Le voy a demostrar que el falso es usted, se lo voy a demostrar. Así que no empecemos o no terminemos llorando, hermano. Somos adultos, somos personas ya maduras en Cristo. Entonces hay que ir a la Escritura, hay que buscar respetar la Biblia y no estemos aplicando una ética mundana, pues que no procede. ¿Usted viene a decir que necesita ayuda o que ya tiene una convicción? ¿Necesita decidirse? Si usted me hubiera escrito a mí, me hubiera dicho, hermano, no vamos a debatir. Lo que yo quiero es que me ayude. Ayúdeme a entender este tema. Ayúdeme a saber si estoy equivocado. Necesito ayuda. No soy un predicador que trae ya una convicción. No. Yo necesito su ayuda, hermano. ¿Sabe qué? El debate no se hubiera hecho. Y yo le ofrecí ayuda. ¿Se acuerda?
en frente de usted, en persona, le dije, hermano, quiero que me dé la oportunidad de que estudiemos juntos usted y yo. Y no es el único predicador a quien se le ha ofrecido. Y muchos de los que me están oyendo que han recibido mi ayuda, nadie se ha enterado si los he ayudado. Nadie se ha enterado lo que han tenido que corregir. Nadie se ha enterado de las cosas que han tenido que dejar. Nadie, y no se los voy a decir ahorita, no le voy a decir, ayudé a fulano, a sultano, a perengano, pero ellos pueden dar testimonio si quieren, de que mi ayuda se las ofrecí con hermandad, con amor, con convicción, con firmeza, con honestidad y franqueza. Pero usted no pidió ayuda, hermano, usted vino a desafiar. ¿No fue así? Usted vino a desafiar. Usted dijo, refútenme. Usted dijo, muéstrenme que estoy mal o estoy mintiendo. Entonces, hermano, si usted necesita ayuda, decídase. O necesita ayuda o está contendiendo por una doctrina, mi hermano. Usted necesita decidirse. Yo, sinceramente, espero que usted sea honesto y que de verdad, de corazón diga, necesito ayuda. ¿Quién necesita ayuda? Una persona que no está bien. Pedro necesitaba ayuda, ¿no? Cuando se estaba hundiendo. Necesitaba ayuda. Señor, sálvame. Pero no se puso a debatir con Cristo, ¿verdad? Y decir, no, mira, es que después de todo está muy bien hundirse aquí, después de todo déjame nomás meter la cabeza. Mira, es que así y así y así. No, necesito ayuda y se dejó rescatar. Entonces, si usted necesita ayuda, necesita decidirse o es puro rollo. Es pura demagogia suyo, nada más para verse humilde. Necesita decidirse, hermano. Yo le estoy hablando con mansedumbre y respeto, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y yo no le he llamado a usted sepulcro blanqueado. Y sin embargo, sigo el ejemplo de Cristo. Yo no le he llamado a usted que usted es generación de víbora, que usted es una víbora que habla con veneno en sus labios. Que esa es la doctrina falsa, hermano. Es veneno, es mortal, destruye la vida, destruye el alma y manda al infierno. Con toda justicia yo diría que se está dando veneno aquí. Con toda justicia yo diría que usted nos dijo en su primer discurso que pensáramos por nosotros mismos, que dejáramos de seguir a los hombres, que dejáramos de beber de otros pozos. Y usted se tomó la libertad de beber de ese pozo. Y lo peor de todo es que ese pozo, ese libro de Dawson está envenenado, mi hermano. Usted no solamente no cumplió con su regla de pensar por sí mismo, sino que se atrevió a beber de un pozo envenenado. Cosa terrible, desgracia más grande. Nuestro hermano se regresa al día de ayer. Y dice que pues él va a leer la Biblia sin prejuicios. O sea que yo sí la leo con prejuicios. Ve la ofensa. Velada. Ve, aquí está, vamos a leer sin prejuicios, porque luego, ¿no? Que no acepta lo que yo digo, la lee con prejuicios. Mira, qué decente. Qué amable el hermano, ¿verdad? Que me pone a mí en la canasta de los prejuiciosos porque no acepto su doctrina, porque no predico su error. Ahí está la muestra, hermano. Yo espero que abra bien los ojos, abra bien los oídos para que se dé cuenta que usted también ofende desde su punto de vista, desde su posición sensible. Usted también ofende. Usted dice que en Deuteronomio se repudia a la mujer y dice que por fornicación, y lo dijo pues alzando la voz y gritando, pero no por muy alto que se grite se tiene la razón, hermanos. Alzar la voz y gritar no quiere decir que está bien. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Es repudiada la mujer de Deuteronomio 24 por causa de fornicación? Yo afirmo que no. ¿Por qué no? Ya nuestro hermano dijo ahí, porque el texto hebreo dice Hervá dabar, y me dio la razón. Ya van 3 veces que el hermano dice que yo tengo la razón. Ya van 3 veces. Si es que he contado bien, porque a lo mejor son más, que el hermano acepta que lo que estoy diciendo es verdad. Hervá dabar. Se salió de la presentación. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, dice aquí el texto. Porque el texto hebreo dice Hervá dabar.
para que la fornicación sea parte del argumento casuístico de Moisés, debe existir, fíjese bien, hermano, una asociación semántica. Usted habla de hermenéutica. Fui profesor de hermenéutica por varios años. Tengo un diplomado en hermenéutica. Conozco la hermenéutica. Y conozco muchas porque hay varias. Conozco todas las reglas de hermenéutica. Me las sé de memoria. Conozco la regla de los paralelos. Usted no viene a descubrir América, hermano, cuando habla de hermenéutica. Pero lo malo es que las personas que leen libros, leen un libro de hermenéutica, 2 libros, y ya se creen autoridades de hermenéutica. Como si yo fuera a leer un libro de medicina y entender algunas cosas, y entonces ya vengo y expongo con mucha convicción lo que un médico debería exponer. Entonces muchos hermanos van y aprenden algunos principios, se salió esta cosa, aprenden algunos principios, aprenden algunas reglas, aprenden algunos términos de algunos predicadores o de algunos maestros, y ya nos vienen a enseñar hermenéutica. Nos vienen a decir lo que el hermenéutica, pero lo que siempre pasa es que cuando alguien viene hablando de hermenéutica, ya sea de la multidisciplinar o de la nueva hermenéutica o de cualquier otra, siempre se equivocan. Siempre se equivocan. Porque la hermenéutica, mis hermanos, es una ciencia porque tiene reglas, tiene leyes, pero también es un arte. Y aunque alguien puede aprender a hacer una comida por método, no significa necesariamente que la va a hacer bien. Así como una persona por método puede decir, pues se baila así y así, no significa que tenga el arte para hacerlo. Y la hermenéutica como arte, pues representa un problema para muchos hermanos. Y aquí no es tan simple como decir, miren, es que en Deuteronomio aparece esta palabra, y acá también, entonces es lo mismo. No, hermano, así no funciona. Así no funciona la hermenéutica, así no funcionan los contextos, así no funcionan los textos paralelos, hermanos. Es como si yo agarrara un texto que dice que los pastores estaban en el campo cuidando al rebaño. Y entonces yo leo acá en la Biblia que dice que Pablo exhorta a los pastores a cuidar la grey de Dios. Y yo digo, pastores aquí, pastores acá, rebaño aquí, rebaño acá. ¿Es la misma vaina? No, no es lo mismo. No es tan simple, hermano. Estudiar la hermenéutica es una ciencia, hermano. Y no es tan simple como leer un libro y citar una regla y pretender aplicarla correctamente, porque falta eso. Falta la aplicación. Entonces, Deuteronomio 24 dice, para que la fornicación sea parte del argumento casuístico de Moisés, debe existir una asociación semántica, y no existe, hermano. Ezequiel 23:8 dice, así hizo patente sus fornicaciones, y según el hebreo es zenut. Vejehat et zenuta, vejet et erbat. Ahí está la palabra desnudez, mire. Aquí la palabra desnudez está asociada a la palabra fornicación, a la palabra que implica sexo, que es zenut. En la Biblia sí encontramos textos donde erba está asociada con un acto sexual ilícito, y ahí está la prueba. Hebreo, zenut. Otra vez me van a sacar. Dice aquí el texto, para que la fornicación sea parte del argumento casuístico de Moisés, debe existir una asociación semántica. Y ahí se lo dejo, para que usted, si quiere, lo responda. Muchas gracias. El Señor Jesús a los fariseos les llamó de varias maneras, fuertes. Los llamó sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué lo hacía? ¿Por qué los llamaba de esa manera? ¿Por qué los reprendía como los reprendía? Porque él sabía lo que había en el corazón de ellos. Y usted, hermano Lorenzo, no sabe qué hay en mi corazón. Usted no sabe si lo que yo estoy diciendo aquí simplemente por decir. A no ser de que usted tenga la facultad divina de saber qué hay en el corazón de otra persona, en la mente.
Nadie sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. O a aquel a quien se lo haya revelado. Pero la diferencia entre usted y yo con Cristo es que Él sí conocía los corazones de los hombres. Yo no. Yo no lo puedo catalogar a usted de falso, de mentiroso, de torcido, de amañar las cosas. Yo no puedo hacer eso, porque yo no conozco su corazón, hermano. Usted es un hombre, predicador, que expone la palabra de Dios. Eso es lo que hace, lo mismo que yo. Pero yo no puedo calificar a usted de falso maestro, ni de mentiroso, ni de engañador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo puede hacer el Señor porque Él sí sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Ahora, voy a tomar lo que fue la exposición del hermano Lorenzo en la primera parte, ya que en la segunda parte se dedicó a otra cosa. ¿Qué dice realmente Jeremías 3:8? Dice, ella, o sea pues Judá, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, Judá es la hermana de Israel, y ella vio. No estamos hablando de algo hipotético. Ella vio que por haber fornicado, ella la vio fornicando. No estamos hablando de una suposición, de una casuística. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, pecó. Yo la había despedido. O sea, pues, verbo imperfecto. Recuerden que el hermano Lorenzo ayer en la exposición hablaba del perfecto hebreo. Y que el perfecto hebreo no quiere decir bajo ninguna circunstancia que lo que el Señor hizo con Israel fue porque había cometido algo, en este caso fornicación. Eso fue lo que él dijo. Pero aquí está diciendo que su hermana la vio fornicando y que por eso Dios la despidió y le dio carta de repudio. El hermano Lorenzo dijo que no. Recuérdenlo. Ayer lo dijo y lo repitió muchas veces. Está grabado. Y le dio carta de repudio, un acto legal completo. Ahora, no hay que complicarlo, hermanos. El orden es, pecó, la despidió y le dio un documento legal. ¿Para qué? ¿Qué decía Deuteronomio? Se puede ir y casarse. Y no peca. Ahora, la estructura gramatical de lo que estamos nosotros leyendo aquí, hermanos, es, ella Judá, vuelvo y repito, vio, ella la vio. No estamos hablando, me contaron. Oh, supongamos que fue eso lo que sucedió. No, está hablando de una acción concreta, específica. La vio, la hermana la vio ¿qué? Fornicando. ¿Es lo que está diciendo el Señor? El hermano Lorenzo dice que no. Que no fue fornicación. Que Dios no la repudió por eso. Pero aquí está diciendo que su hermana la vio fornicando y que por eso él, mire, él hablaba del término hebreo nav, en perfecto. Perfecto hebreo. Por eso les decía, recuerden lo que él, por eso les decía, si usted no entendió lo que él dijo, yo se lo quiero volver a recordar para que a lo mejor en mis palabras sí lo entienda. Yo la había despedido. ¿Por qué? Por lo que la hermana la vio. ¿Qué la vio haciendo la hermana? Fornicando. Él dice que no. Verbo imperfecto. Y le dio carta de repudio. Dios le dio carta de repudio.
consecutivo más imperfecto, que funciona como perfecto secuencial. Ahora, la estructura sintáctica de Jeremías 3:8 es: ella vio que acción, fornicó. Acción número 1. Israel fornicó. Hermano Lorenzo dice: no, Dios no la repudió por eso. Dios no le dio carta de divorcio por eso. Yo la había despedido. Acción 2. Dios la repudió por eso. El hermano Lorenzo dijo: no, Dios no la repudió por eso. Dios no la repudió por fornicación. Habrá repudiado por alguna otra cosa, pero no fue por fornicación. Y dado carta de repudio. Es la acción número 3. Y el hermano Lorenzo dice que la carta de repudio que el Señor le dio a Israel no fue por fornicación. Hermano, eso es de primaria, como me decía usted ayer. Eso es de primaria. Cualquier persona con 3 dedos de frente entiende eso. Eso es de primaria, hermano Lorenzo. Así me decía usted ayer. Aunque no hay conjunción que diga ¿por qué? ¿Por qué? Que diga así, ¿por qué? Ahí no aparece, no dice ¿por qué? Dice por haber fornicado, no dice ¿por qué? Que es lo que el hermano Lorenzo me está pidiendo a mí que diga ahí, para que entonces pueda yo sostener que fue por fornicación. Hermano Lorenzo, ¿sabe qué problema tenemos nosotros? Las versiones. ¿A qué recurrimos nosotros? Yo no sé hebreo, yo no sé griego. Yo no he hecho cursos de hermenéutica, hermano Lorenzo. No tengo diplomas de hermenéutica. Soy como los cristianos del primer siglo que ¿qué tenían? La Biblia. No más. Es lo único que yo tengo para estudiar y tengo herramientas que me han ayudado. Pero el cristiano común y corriente, el de banca, simplemente tiene la Biblia. No tiene los diccionarios y comentarios que nosotros tenemos. Pobrecitos de ustedes, hermanos, por leer meramente la Biblia. No la pueden entender. Se van a perder. Cuatro versiones, y pónganle cuidado cómo traducen estos señores. Jeremías 3:8. El hermano dice que el repudio que el Señor le hizo a Israel no fue por fornicación. Que la carta que de repudio que le dio no fue por fornicación. Miren cómo traducen estas versiones. Ha visto que precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio, yo la despedí, dándole el libelo de repudio, pero su pérfida hermana Judá no tuvo miedo, sino que también ella fue a prostituirse. La Biblia el día dice, y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. El hermano dice que no. La nácar Colunga vio que por todo cuanto había adulterado, vio a su hermana, pero dice, pero no temió la pérfida Judá. Su hermana, perdón, me faltó subrayar la parte de arriba. La rebelde Israel había la despedido y dado el libelo de repudio. Y la versión Dios habla hoy dice precisamente por el adulterio cometido. ¿Por qué la repudió? ¿Por qué le dio carta de divorcio? Por el adulterio que cometió. El hermano Lorenzo dice que no. Otras 8 versiones, Biblia textual. Por sus adulterios
y que le había dado carta de divorcio, y también su hermana fue y se prostituyó, fue e hizo lo mismo que su hermana. Prostitución, fornicación. La Nueva Traducción Viviente dice, debido a su adulterio. Pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución, a hacer lo mismo que su hermana. Biblia de las Américas. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. ¿Por qué la despidió? ¿Por qué la repudió? ¿Por qué le dio carta de divorcio? Por todos los adulterios. El hermano Lorenzo dice que no. El Señor no la repudió. La carta de divorcio fue por otra cosa, menos la fornicación. Biblia de Jerusalén. Vio que a causa de todas las fornicaciones de Israel, la apóstata, yo la había despedido, dándole su carta de divorcio. El hermano me ha venido pidiendo, a ver, ¿dónde dice que fue por eso? Bueno, aquí están estos señores que tradujeron la Biblia. Y creo que los que tradujeron estas versiones no son Jaime Restrepo. Yo no tengo la educación de ellos. Yo no hablo hebreo, yo no hablo griego. Vamos a devolvernos en los versículos del contexto inmediato. ¿Qué era lo que estaba haciendo Israel? Por lo cual Dios la repudió y le dio carta de divorcio. Estamos en el versículo 8. Vamos al versículo 1 de ese capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntaría a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. ¿A quién le está diciendo? A la del versículo 8. Tú has fornicado. No, Lorenzo dice que no. Verso 2. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como ave en el desierto y con tus fornicaciones. Versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí que fornica. Hermano Lorenzo dice que no. Que eso no fue por lo que el Señor la repudió. Que no fue la fornicación. El contexto está hablando de fornicación. Versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. 4 versículos antes de llegar al 8, en donde le dice que fue por fornicación que él la repudió. El hermano Lorenzo dice que no. Ustedes son los que van a decidir. Ustedes no van a decir, no, el hermano Jaime tiene la razón. No, el hermano Lorenzo tiene la razón. Son ustedes los que van a decidir. Simplemente escuchan la exposición del hermano Lorenzo y escuchan la mía. Esto lo creo yo. El hermano dijo que vino el año pasado y me buscó que me quería ayudar. Lo hizo. Pero no les dijo cuál fue la respuesta que yo le di. Claro que yo le di una respuesta al hermano Lorenzo. Yo no la voy a decir aquí. Él sabe qué le dije. Y es verdad que él vino y le di una respuesta. Yo no estoy mendigando que me ayude. Usted vino a buscarme a mí. Yo no lo busqué a usted, hermano Lorenzo. En esa ocasión. Capítulo 2. Retrocedamos un capítulo más. Verso 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo, tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de tu árbol frondoso, te echabas como ramera. ¿Quién? Israel. De la que está hablando en el verso 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Hermano dice que la carta de repudio no fue por eso. Fue por otra cosa. Recuerden el diagrama que él utilizó anoche. La cosa indecente en Deuteronomio no es fornicación.
El uso de Jeremías 3:8 para definir la cosa indecente es incorrecto. Jeremías 3:8 no dice que la carta de divorcio es por causa de fornicación. Lo dijo. Ahorita desmiéntame, hermano Lorenzo. Sí, puedo. Él lo dijo. Que no fue por fornicación. Cuando Dios está diciendo que fue por fornicación. Profeta Jeremías. Jeremías 3:8 no dice que Dios real y verdaderamente entregó una carta de divorcio. Usted tuvo la oportunidad, tuvo 20 minutos para refutar lo mío. ¿Sí? Y lo usó para otra cosa. No, señor. Eso no es cierto. Vamos a tomar una foto después. Ustedes no están aquí para creer ni a mí, hermanos. Ustedes no están aquí para creerle al hermano Lorenzo. Ustedes están aquí para creerle a la palabra de Dios. Alguno de los dos está equivocado. Uno de los dos está equivocado. Ustedes son los que van a decidir eso. Ahora, el hermano dice, ¿dónde está la causal? La causal del divorcio y del repudio no fue la fornicación. Pues vea, aquí se los tengo en hebreo. Jeremías 3:8. Reina Valera del 60. Que dice, mírenlo ahí, se lo encerré. Y vi que por todas causas que adulteró. ¿Cuál fue la causa? Que adulteró. Rebelde Israel, la despedí y di carta de sus repudios. Ahí está, hermano Lorenzo. Lo que tanto me estaba pidiendo. La causal por la cual Dios repudió a Israel fue por fornicación. La causal por la cual la repudió y le dio carta de divorcio fue por fornicación. Eso no es mío. Eso es lo que dicen los libros. Ustedes juzgarán. Jesús enseñó lo mismo que Moisés en Mateo 5 y en Mateo 19. Hay un libro de los hermanos Dennis Allen y Gary Fisher. El libro se llama ¿Es lícito? Un estudio comprensivo del divorcio. Y miren lo que está en ese libro en la página 21 y 22. No hay conflicto entre Deuteronomio 24, 1 al 4 y la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Cuando Jesús habló en Mateo 5 y en 19, simplemente estaba ampliando y aclarando la ley en Deuteronomio 24 y cerrando la laguna inventada por los judíos a través de la dureza de sus corazones. ¿Cuál? Que por cualquier cosa. No, el Señor vino a aclarar las cosas como las decía Moisés, que ellos la habían torcido. Él señaló que cualquiera que repudia a su esposa por una causa que no sea el adulterio, convierte a su esposa en adúltera. Jesús explicó lo que Deuteronomio 24, 1 al 4 solo insinuaba. Jesús también mostró que el hombre que repudiaba a su mujer por una causa distinta al adulterio y se casaba con otra, él mismo cometía adulterio. Lejos de ser una desviación de la ley del matrimonio de Dios en el principio, Deuteronomio 24, 1 al 4 está en completa armonía con esa ley. Cuando Jesús trató el tema del matrimonio y el divorcio, Mateo 5 y Mateo 19, simplemente corrigió la mala aplicación de Deuteronomio 24 por parte de los judíos y declaró lo que solo estaba implícito en ese pasaje. Jesús no vino a cambiar lo que dijo Moisés. Lo que le enseñó en el Sermón del Monte fue lo mismo que enseñaba Moisés. ¿Sabe por qué? Porque todavía estaba en vigencia la ley. Jesús no vino a añadirle la palabra ni a cambiarla. Él mismo dijo que si alguno se atrevía a quitarle una jota o una tilde, ya sabía lo que le pasaba. Deuteronomio 24. Mateo 5:31. Deme 2 minuticos, Oscarito. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Dele carta de divorcio. Era lo que decía Deuteronomio 24. Jesús está aclarando lo de Deuteronomio 24. Le escribió la carta de divorcio. Y dijo, a no ser por causa de fornicación, ¿qué era lo que decía Moisés? Cosa indecente. Jesús dijo, la cosa indecente era el adulterio, la fornicación. A no ser por causa de fornicación.
Al hermano Lorenzo le ha afectado muchísimo cuando yo he presentado este diagrama, porque dice que estoy adulterando la palabra de Dios. Yo no la estoy adulterando. La estoy presentando como entiendo que está diciendo el texto. Pero para él eso es adulterarla. Ahora, como la repudia por fornicación, si se casa, ella no adultera. ¿Por qué? Porque Deuteronomio decía que ella que había sido repudiada por causa indecente, ¿qué podía hacer? Ir y casarse con otro y no pecaba. Y en ningún momento Moisés en Deuteronomio 24 dijo que ella que se volvió a casar pecó o que ese matrimonio era adúltero. En ningún momento dijo que cuando se fue y se casó con el otro se iba a convertir en una adúltera. No. Y el que se casa con la repudiada no comete adulterio, porque Moisés autorizó que se podía volver a casar. Se me acabó el tiempo. Ustedes juzguen. No me crean a mí, no le crean a Lorenzo, crean a la palabra de Dios, porque cada uno de nosotros le responderá al Señor en el día del juicio final.